¿Cómo está con su pareja actual? Con la persona con la que está hoy en día, da igual si lleva un día, una semana, un mes o si lleva un año. A esa pregunta que tú te estás formulando le vamos a dar respuesta en este vídeo de tarot interactivo aquí en tu canal. Este es tu canal, Rafael Tarot Sevilla. Yo soy Rafael Tarot Sevilla y encantado de poder compartir este tiempo con cada uno de vosotros en este vídeo donde grandes revelaciones van a poder salir. Quédate hasta el final porque te vas a llevar más de una sorpresa en la forma positiva, del lado positivo, y también con alguna que otra cosita que te voy a enseñar aquí que te van a poder sorprender. Te voy a dejar tres opciones, primera opción, segunda opción y tercera opción, para que puedas elegir una de ellas. Como siempre digo, aconsejo que miréis las tres opciones porque así tendréis el triple de información. Te dejo para que puedas decidirte. Bien, siempre de izquierda hacia derecha, vamos con la primera opción, que sería este tarot con los pétalos de color blanco y celeste. Esta sería la primera opción. Vale, dejamos los pétalos por aquí, vamos a ir barajando y cómo se encuentra esta persona, la persona por la que tú preguntas con su pareja actual o la persona con la que estás. Vamos a ver este tarot interactivo. Tarot interactivo, cómo está esa persona por quien preguntas con su pareja actual. Bueno, pues la situación actual nos habla de un bloqueo, como nos indica el colgado. No están pasando por su mejor situación ahora mismo. No están pasando por un gran momento ahora mismo. Todo lo contrario. Los dos, tanto la persona por quien tú me preguntas como el hombre o la mujer con la que están, se sienten los dos bloqueados y esclavizados dentro de la relación. Esclavizados. Si tienen un hijo o han tenido un hijo, pues se entendería mucho mejor, por ejemplo, el por qué se sienten obligados a continuar con la relación. ¿Significa que no hay sentimientos? Bueno, lo vamos a poder ver. Evidentemente, el 8 de bastos sí que nos habla de esos sentimientos. Parece que esta relación comenzó de forma muy rápida, ¿eh? Puede que tú me digas, pero Rafa, si él o ella estaban conmigo, dejaron la relación y a los 3 meses conoció a esta mujer o a este hombre. El 8 de bastos nos habla de comunicación. Parece que ya había comunicación desde hace tiempo y lo que es su relación, la relación que tienen hoy en día, comenzaron la relación de forma muy rápida, con una aventura muy pasional, con una relación muy pasional, basada mucho sobre todo en el sexo. ¿Significa que no hay sentimientos? Bueno, sí que lo hay. Como siempre indico, no es lo mismo querer que amar, son dos cosas diferentes. Querer parece ser que sí que se quieren, pero tienen como muchas parejas problemas dentro de la relación y ahora mismo les cuesta bastante trabajo poder solucionar esos problemas. Vamos a ver qué es lo que nos dicen aquí a nivel de cabeza. Bueno, yo siempre digo que soy un tarotista bastante sincero, muy honesto, lo puedes comprobar, puedes preguntarle a cualquier persona que me consulte de forma directa los lunes, los miércoles y los viernes, 6 o 7 de la tarde, hora de España, aquí en directo en YouTube o de forma privada. ¿Qué quiero decirte? Bueno, no es para poder hacerte la lectura muy bonita, pero que piensa en ti, la verdad es que sí. ¿Esta persona piensa en ti? Pues sí. ¿Por qué? Por esos bloqueos que tienen en su actual relación. Cuando las cosas van mal, pues uno se pone a pensar, quizás me arrepentí de esta relación, quizás no tenía que haber dado ese paso hacia adelante con este hombre, con esta mujer, quizás estaba mejor con la persona con la que estuve anteriormente y en este caso entras tú en sus pensamientos. Eso es lo que nos indica la reina de copas y la necesidad, como nos indica el 8 de bastos, de comunicación. Puede ser que alguno de vosotros le hayáis puesto algún tipo de mensajito a través de Instagram, a través de WhatsApp, os podéis haber comunicado con él o con ella, o estáis esperando, o ya incluso a día de hoy, seguid mandando mensajes, sigues en contacto con él o con ella. Tendría mucho más sentido esta lectura, porque es que es lo que nos plantea la lectura. Eso por una parte. Por otra parte, la reina de copas también nos habla que la persona por quien estás preguntando espera que su relación actual mejore. Bueno, lo he dicho anteriormente. Normalmente, muchas veces me adelanto. No hace falta que saque una carta. He dicho que no es lo mismo querer que amar. Estas personas querer sí que se quieren.
Para poder llegar a ese punto de amar, su relación tiene que dar un paso hacia adelante. Tendrán que tener una mejor relación, convencerse, o mejor dicho, convencerse no, tener paciencia y confiar el uno en el otro. Parece que hay desconfianzas. Ahí está. Parece que hay desconfianzas en las espadas. Nos indican que están tratando los dos de saber si la relación, aunque haya sentimientos, puede continuar hacia adelante o no. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues es lo que estamos descubriendo aquí. Es una relación, da igual el tiempo que lleven, da igual el tiempo que lleven, que están tratando de descubrir si la relación puede funcionar, puede continuar hacia adelante. La persona que está con tu persona, vamos a llamarla persona especial, tu persona especial, fíjate cómo está, cómo nos indica la reina de espadas, una actitud un poquito pasiva, esperando acontecimientos, va a poder mejorar, va a esperarse un poquito para poder tomar una decisión. Parece que la persona, la otra persona, da igual si es un hombre o una mujer, aquí no hay ese tipo de condicionamientos, la otra persona parece que va a tomarse su tiempo para poder saber si deja la relación. Y con tu permiso, ¿qué es esto? Esto es sal violeta. Sal violeta. Para quien no lo sepa, bueno, pues yo, entre otras cosas, me gusta mucho la metafísica, soy metafísico, aplico la metafísica a mi vida y utilizo la llama violeta para poder limpiarme yo o poder limpiar a otras personas. Como estás comprobando aquí, no hay una energía muy positiva por parte de la otra persona. Por eso estoy utilizando la llama violeta aquí en la lectura porque es que se nota, se nota. Bueno, si te pregunto, tómate un segundito dos para poder pensarlo, pero si yo te pregunto, ¿tú piensas que ese hombre o esa mujer, aunque nos sale una energía femenina, ese hombre o esa mujer hayan podido hacer algo para poder retener a quien fue tu persona especial? Tómate un segundo o dos, piénsalo. La respuesta es sí, a que sí. Bueno, pues vemos aquí una persona con un carácter fuerte, una persona bastante negativa y una persona que puede hacer cualquier cosa para poder conseguir lo que ella, en este caso parece que es una energía femenina, lo que ella quiera. Lo que ella quiera. Así que hay que tenerle un poquito de cuidado y un poquito de respeto a esa persona, ¿eh? Ya te digo, un poquito negativa. Aquí aparece la persona por quien tú estás preguntando, representada en este rey de bastos, una persona con bastante fuerza, una persona con bastante carácter, una persona que creía que las cosas iban a salir mucho mejor de lo que él o ella, aunque en este caso es una energía masculina, pensaban que iban a ocurrir, pero no terminan de solucionarse muchas cosas en su vida, a nivel sentimental, a nivel sexual, que lo vamos a ver ahora, y a nivel profesional. Aquí, como ya te dije anteriormente, fíjate, Reina de Copas, hablábamos antes de ti. La Reina de Espadas es su actual pareja. Y ahí aparece otra reina, en este caso de bastos. En este caso aparece en la línea de la familia. Pudiera ser tu antigua suegra o tu antigua cuñada. Nos hablan de una energía femenina. Si es así, por favor, please, déjame un comentario aquí debajo a ver si estás de acuerdo con lo que te estoy comentando. Que esa persona, la otra, tiene una vibración muy baja, porque es que la tiene. Y si tu antigua suegra o tu antigua cuñada o prima o concuñada, como lo quieras llamar, ahí hay una energía bastante rara, ¿eh? Ahí hay una energía bastante rara. Bueno, pues aquí está el misterio. Te dije que te iba a sorprender. Te dije que había sorpresas en cada lectura. En esta, en la segunda y en la tercera. Te dije, hay infidelidades. Hay infidelidades. Hay infidelidades. Por parte de ambos, esa sería una posibilidad. Madre mía, ¿cómo está esto? Que por parte de ambos, ¿cómo sabía yo que tenía que utilizar la llama violeta y la sal violeta? Eh, a ver, es que es un poco fuerte, es un poco impactante. Si yo te digo que la persona por la cual tú me preguntas pudiera tener una relación oculta, clandestina, por eso sale el 7 de espadas,
con una persona muy cercana a él o a ella, alguien que pudiera ser un amigo o una amiga desde hace mucho tiempo, o alguien que pudiera ser incluso de su propia familia. Te sorprendería lo que te estoy diciendo, porque yo la verdad es que me he quedado muy sorprendido, ¿eh? Muy sorprendido. La pareja con la que está tu persona, por la cual estás preguntando, sospecha de esta, no de ti, no de ti. Bueno, no quiere que tú te acerques, eso para empezar. Tampoco quiere que la persona por la cual tú tuviste una relación amorosa, no quiere que le hable a ella o a él de ti. No quiere saber nada de ti. Pero ojo, ¿eh? Que esta persona por eso está tan negativa, por eso está tan a la defensiva, piensa que efectivamente la persona por la cual estás preguntando tiene algo con alguien muy cercano a él o a ella, compañero de trabajo o compañera de trabajo, una amistad desde hace mucho tiempo o alguien muy cercano a la familia de él o de ella. Cuidado, ¿eh? Porque ahí el 7 de espadas nos habla de infidelidad. Bueno, pues de momento, increíble la lectura. Vamos a ver a nivel sexual cómo están ellos dos, que esto os preocupa a muchos de vosotros. Esto os preocupa a muchos de vosotros. Están bien, funciona bien. Relación clandestina. Relación clandestina. Como nos indica el 7 de tierra, se escribe de forma secreta, habla de forma secreta con otra persona, con esa reina de bastos. Bueno, pues mucha gente se alegrará. Así tiene merecido, a mí me hizo lo mismo. Bueno, pues estamos viendo que la historia se repite en muchos casos. Madre mía, esto parece, no sé, yo últimamente, no sé, alguna telenovela turca. Esto parece una telenovela turca. Madre mía, telenovela turca. Bueno, vamos a ir con la segunda lectura. ¿Qué razón tenía yo al utilizar la llama violeta? Vamos con la segunda lectura, que tenemos por aquí los pétalos de color rosa. Segunda lectura. Bueno, vamos ahora con la segunda lectura, como estaba comentando. Vamos a ver por aquí, vamos a barajar cómo está con la otra persona, cómo está con la otra persona, cómo está con la otra persona. Esto no pinta bien, ¿eh? Bueno, empezó la relación entre ellos dos de forma amorosa, como nos indica el 2 de copas, lo típico, con mensajes, con mensajes. ¿Significa esto que estas personas hablaban cuando tú estabas con tu persona especial? Seguramente sí. Bueno, nos hablan de una muy buena comunicación entre ellos dos, o por lo menos había una muy buena comunicación entre ellos dos, una muy buena vibra. Tengo que decirte, como siempre digo, soy muy sincero, tengo que ser muy sincero, tengo que decirte que estas personas estaban destinadas. Estaban destinadas a encontrarse y estaban destinados a tener una relación basada en el amor, ¿eh? Yo tengo que ser muy sincero, relación basada en el amor. Pero el 4 de espadas, he dicho, perdón, el 4 de oros, he dicho al principio, me da la sensación de que no están bien. Bueno, empezaron de forma muy bonita, parecía una relación de cuento de hadas entre una princesa y un príncipe, azul o durmiente, o como lo quieras llamar. Pero el 4 de oros hay otras personas. Vamos a ir averiguando. Hay otras personas. Vale. Hay otras personas. O sea, hay interés de otras personas hacia quien fue tu pareja y hacia la que es la pareja de tu antigua pareja. Hay terceras personas por ambas partes. El 4 de oros nos indica que de momento ninguno de los dos le quiere prestar atención a esas terceras personas. El interés de esas terceras personas no es amoroso, es para poder tener sexo o bien con la otra persona o bien con la persona por la cual tú estás preguntando. Esto se complica por momentos. Parece que también puedan tener algún tipo de problema relacionado con el trabajo y con el dinero, aquí en esta relación. Desgraciadamente, muchas parejas se acaban rompiendo porque o no tienen trabajo, pierden el trabajo, no les va bien económicamente, empiezan las peleas y es lo que se ve aquí. La carta del pasado, el colgado, nos indica que la relación se ha estancado. Empezó muy bien, empezó todo, ya te digo, muy bonito. Empezó todo muy bonito, no solamente a nivel sexual,
a nivel pasional, sino a nivel amoroso. Empezó todo bastante bien, pero desde hace un tiempo la carta del pasado nos habla de un estancamiento. A nivel de pensamientos, el 4 de oros nos indica que los dos se sienten ahora mismo estancados en la relación. Están, como nos indica el 5 de bastos, discutiendo y peleando mucho. Ese amor que empezó con mucha fuerza es el que de momento hace que la relación no termine. Pero como ya estáis viendo aquí, y si no lo explico yo estoy haciendo la cruz celta, pensamientos, sentimientos. Pensamientos, ninguno de los dos quiere estar con una tercera persona habiendo ofertas, habiendo otros pretendientes. Ninguno de los dos lo quiere hacer. Pero ninguno de los dos se atreve a dar el paso a romper la relación. Aunque todavía hay sentimientos, pero ya no es lo mismo que antes. Y los sentimientos que lo vemos aquí reflejado en el 5 de bastos, muchas peleas. Discuten mucho. Bueno, si me estás preguntando por alguien que estuvo contigo y actualmente está casado o vive de forma legal con otra persona, bueno, aunque no estén casados, el 7 de copas nos habla de problemas relacionados con el dinero, te lo dije anteriormente. Si están casados, mucho más a mi favor. Ahora, ¿cómo nos vamos a divorciar? Pues el carro es para mí, el coche, el otro coche es para mí, la casa, ¿cómo te vas a quedar tú? La vamos a tener que vender. De momento, los dos no quieren romper la relación, aunque la relación se va rompiendo a pasos agigantados. Bueno, suele ocurrir en muchas relaciones. El 7 de bastos, como estamos viendo aquí, nos vuelve a hablar de peleas, de discusiones. Te lo he dicho anteriormente. Mira, ¿veis aquí? El 7 de bastos se ve bastante bien. Sí, se ve bastante bien. El 7 de bastos nos habla de esas peleas, de esas discusiones. He dicho que a nivel sentimental discuten mucho. Están en una situación comprometida. Han intentado solucionar la relación. Han intentado tener una relación más bonita, más positiva. Han intentado también a nivel físico positivar la relación. Un poquito de picante. Vamos a hacer cosas un poquito diferentes. Eso ha logrado que a veces mejore la relación. Hombre, no lo van a, no lo van a conseguir, pues claro, si tienen muy buenas relaciones sexuales, alguna locura, alguna fantasía, eso alegra a cualquiera. Claro que sí, eso alegra a cualquiera. Pero vamos a... Fíjate que no ha terminado la lectura y ya empezó muy bonita la lectura y va empeorando. A medida que voy echando cartas, va empeorando. Una situación muy negativa. Para quien no lo sepa, eso es sal violeta, ¿eh? Sal violeta. Vamos a poner aquí. Efectivamente, hay posibilidades. Ah, amigos. Lo dije al principio, quedaros hasta el final porque cada opción va a tener una sorpresa. Yo evidentemente lo intuía, no sabía cuáles eran las sorpresas, pero intuía que iba a haber sorpresas, como por ejemplo varias. Hay problemas con el trabajo y con el dinero. Problemas porque posiblemente haya ofertas, como estamos viendo aquí, para que uno de los dos se marche a trabajar a otro lugar. Si se marcha a trabajar a otro lugar, la relación se va a resentir. De ahí las peleas. Parece que la oferta económica es muy importante y parece que el sitio donde uno de los dos podría marcharse a vivir para poder trabajar allí es un gran sitio, pero la otra persona no quiere marcharse, no quiere alejarse de su familia o de sus amigos. Eso, punto uno. Punto dos, como estamos viendo aquí, grandes cantidades de dinero pueden entrar aquí en esta relación. Por eso el 7 de copas nos habla de esas ilusiones basadas en el dinero, para que veas que todo está conectado. Pero claro, supone un gran cambio y supone hacer muchos esfuerzos para poder ganar este dinero. Por eso discuten tanto. El tercer punto, efectivamente hay otras personas. Y vienen aquí las discusiones. ¿Estás con ese hombre, con ese compañero? ¿Estás con esa compañera de trabajo? ¿Ese amigo o esa amiga tuya realmente tienes algo con él o con ella? Ahí hay discusiones por ambas partes. Porque lo que uno le echa en cara al otro, luego el otro se lo vuelve a echar en cara. Y están discutiendo mucho por ese motivo. Y el cuarto punto, que es aquí donde te vas a sorprender, como es un vídeo de tarot interactivo, no es una consulta personal ni privada, tarot interactivo, el 9 de copas nos indica que aquellas personas que estén
todavía en edad de tener hijos, nos anuncian un embarazo. Quiero tener el niño, yo no, supondría un problema, no tenemos dinero, tenemos que tener más dinero. Por eso pensamos o estamos pensando en ganar más dinero, pero esto supondría un problema, nos tendríamos que... Bueno, ese sería el cuarto punto. Nos hablan de un embarazo bastante sorprendente, ¿verdad? Si, por ejemplo, no están en edad, ninguno de los dos, sobre todo si hay una mujer de por medio, de ser madre, la posibilidad del 8 de oros de adoptar junto al 10 de oros, vamos a ver posibilidades para poder adoptar, también implicaría problemas. Yo no quiero adoptar, yo quiero un hijo natural, pues yo ya tengo hijos, porque aquí también hay personas que seguramente pues de una relación anterior tendrán hijos, en fin, hay muchos problemas. Te he definido esos 4 puntos, que es lo que sale aquí con mucha fuerza. Vamos a ver a nivel íntimo cómo están ellos dos. Vamos a ver a nivel íntimo cómo están en esta relación, que ya he dicho anteriormente que han vivido momentos muy picantes, un poco locos, ¿eh? ¡Ay, ese era el quinto punto! Ese era el quinto punto. Oh my God. Míralo, aquí lo tienes en el 6 de agua de este maravilloso tarot. El 6 de agua nos habla de relaciones peligrosas. Y si por cualquier motivo esta pareja ha intentado abrir su mente y han intentado hacer cosas mucho más locas, a que todo el mundo me comprende, y si han dado ese paso hacia adelante pensando que mejoraría la relación entre ellos dos, y han abierto la puerta a una tercera persona de forma consentida, o han hecho otro tipo de cositas, a que todo el mundo me comprende. Y claro, ahí vienen los problemas. Pues a ti te gustó estar con el otro hombre, pues a ti te gustó estar con la otra mujer. Uy, pues ya te dije que esto era muy sorprendente. Cuando digo que esto se parece a una telenovela, me quedo corto. Bueno, pues vamos ahora con la tercera lectura. Esta era la segunda. Muy sorprendente, muy sorprendente. Como se suele decir, como decía mi abuela, se han pasado de listos. Ellos pensaban que todo iba a salir perfecto, que no iba a haber ningún tipo de problema y todo acto tiene una consecuencia. Vamos ahora con la tercera lectura. Dejamos esto por aquí y vamos con la tercera lectura. Ponemos aquí. Tercera lectura. Bien, dejamos los pétalos de naranjas por aquí. Vamos a ir barajando. ¿Cómo está con su pareja actual? ¿Cómo está con esa pareja hoy? ¿Cómo está con la nueva pareja? Vamos a poder ver. Vamos a poder ver. Bien, bien, de momento bastante bien. Nos indica el emperador que la persona por la cual tú estás preguntando, por lo menos ahora mismo, se siente bastante fuerte, bastante importante. Sí que te tengo que decir solamente con una cartita, esta que estás viendo aquí, que las cosas a nivel profesional o económico le van a ir bastante bien. Solamente con una carta. Y es una persona, pues bastante especial, ¿eh? Es una persona bastante especial. Es una persona con unas cualidades sorprendentes. Estamos viendo ahí en 9 de oros cómo nos indica que este hombre o esta mujer, a ver, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Esta pareja va a poder ganar bastante plata, va a poder ganar bastante dinero, ¿eh? Van a poder ganar bastante dinero. Nos indica en la rueda de la fortuna que las cosas de forma generalizada en su vida van muy bien y le van a ir las cosas bien a nivel sentimental, a nivel profesional o económico o incluso de la salud. Es una pareja, lo digo siempre, tengo que ser muy sincero, tenían que estar juntos. Esta pareja tenía que estar juntos, tenían que conocerse, tenían que tener una gran relación porque hay mucha magia entre ellos dos. Y a lo mejor tú me pones en un comentario aquí debajo, Rafa, yo sé que la otra es una bruja, yo sé que la otra es una bruja que hace magia, o si es un brujo, bueno, pues no me sorprendería nada porque estamos viendo aquí que efectivamente aquí son personas bastante intuitivas. Según ellos dos, no han sido afortunados en su vida a nivel amoroso. Cuando se reencontraron, cuando el destino los unió, estaban ellos muy seguros de que iban a ser bastante felices. Como todas las parejas suelen tener problemas. Esto no significa que efectivamente hay una gran conexión entre ellos dos,
pero eso no significa que no vayan a discutir, que no vayan a tener peleas, que no se vayan a enfadar, no significa nada de eso. Todo lo contrario. El siete de copas nos habla que por mucho que discuten con bastante frecuencia, pero a los 5 minutos, 10 minutos ya se terminó. Y a la hora ya se olvidó el enfado. Discuten, pero la verdad, tengo que ser muy sincero, los llevan bastante bien, ¿eh? Los llevan bastante bien. Según ellos también, pues tienen por ahí algún que otro enemigo o enemiga que les quiere hacer la vida imposible. ¿Puede que tú seas una de esas personas? Pues puede ser. Puede ser que tú seas una de esas personas. Que ellos piensen que tú eres un enemigo o una enemiga que no quieres que ellos sean felices. Porque ellos lo piensan. Aquí, de forma generalizada, como nos habla el as de copas, ellos sienten que tienen o amigos o buenas relaciones dentro de la familia. Se sienten se sienten respaldados, ¿eh? Se sienten respaldados por amigos y por la familia. El as de copas también nos hablaba, junto al siete de copas, la necesidad también de tener nuevas amistades, porque ahí salen nuevas amistades. Entonces, ellos, para no caer en la monotonía, para que la monotonía no termine rompiendo la relación, están intentando hacer cosas a nivel de pareja. Por supuesto, el 9 de oros nos habla de una actividad íntima que ha sido muy fuerte, ahora no es tan fuerte, ha bajado un poquito, pero cuando tienen intimidad intentan hacerlo bien, no por tener intimidad por tenerla o porque estoy aburrido, vamos a hacer algo. No, no es eso, no es eso. No, ha decaído, ya no tienen tanta intimidad como antes, pero bueno, lo pasan bien, es lo que quiero decir, lo pasan bien. Luego están intentando llevarse mejor con sus amigos, vamos a llamar así, amistades, incluso con la familia, y hacer nuevas amistades y hacer nuevas cosas para que no terminen aburriéndose dentro de la pareja. La justicia, bueno, si ellos no están casados, están pensando en casarse. La justicia nos habla junto a esta carta, ahí está, el rey de oros de continuidad en la relación. Así que, aunque tengan algún que otro tipo de problema, aunque tengan algún que otro tipo de bloqueo, van a continuar hacia adelante. Van a continuar hacia adelante de la mejor manera posible. Van a intentar fortalecer su relación y que todo vaya bien. Bueno, de momento estamos viendo una relación normal. Sí que hay sentimientos, tienen sentimientos amorosos el uno por el otro, como ya he venido explicando a nivel íntimo, bueno, pues las relaciones han bajado un poquito. Ahí sí que veo algún que otro tipo de conflicto, porque uno de los dos quiere, el otro no. Hoy no quiero yo, mañana no quieres tú. Y ahí sí hay algún que otro tipo de enfrentamiento entre ellos dos. Pero la relación va a continuar, incluso ahí va a haber una mejoría también, como nos habla el Caballero de Oros. También ahí va a haber una mejoría. Así que de momento vemos una relación pues buena, que van a continuar juntos si no hay ningún tipo de problema. Como nos avisaba la justicia, si no están casados, van a pensar en casarse o en vivir, si ya están viviendo juntos, en dar un paso hacia adelante. Si no están viviendo juntos, en vivir juntos. Si están viviendo juntos, en casarse. Y si ya están casados, en continuar con la relación. No veo aquí ninguno de los dos pensando en romper la relación o en tener amantes. No veo nada de eso. Lo que sí es que quieren ser muy felices, según ellos dos han sufrido mucho y se quieren alejar de toda aquella persona que les pueda hacer daño, sufrir, hable mal, tengan malas habladurías, en fin, se quieren alejar de todo. La verdad es una tirada bastante positiva. No hace falta que utilice la llama violeta ni la sal violeta. Quizás un poco aquí o esos sentimientos que puedan tener hacia ti, porque no te quepa la menor duda que hablar de ti sí han... ¡Ay, claro! Hablar de ti sí que han hablado pasado y por eso el 5 de bastos nos habla de enfrentamientos. No quieren, tanto la persona que estuvo contigo como la otra persona, no quieren continuar hablando de ti. Y ahí sí que habrá un enfrentamiento. No hablemos más de fulanito, no hablemos más de fulanita. Ahí está. No hablemos más de fulanito, no hablemos más de fulanita. Vale. Bueno, pues vamos a ver ya a nivel íntimo cómo están ellos dos. Ya he dicho que en teoría están bien. Un poco mejor, un poco mejor.
¿Ves? El as de tierra, el as siempre nos habla de ideas. Y la tierra nos habla de la pasión. No es el haz de fuego, que esto ya sería que los dos están desbordados por la pasión y por el sexo, no, pero sí que van a poder mejorar, como yo ya te había dicho anteriormente, para que veas que todo conecta, todo está conectado. Bueno, espero que te haya gustado este programa, este vídeo interactivo de tarot interactivo. Si es así, déjame tu like y suscríbete, forma parte de esta familia de la luz. Aquí somos muchos y seremos muchos más. Vamos creciendo gracias a ti, gracias a tu ayuda y tu colaboración. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.